Bienvenidos al programa número 33 de Economía en Breve, correspondiente al 12 de junio del 2017, donde además de hablar de la marcha de los mercados, vamos a hablar de la devastadora derrota de la primera ministra británica en Inglaterra, la comparecencia del exdirector del FBI en los Estados Unidos, la visita de la canciller Angela Merkel aquí a nuestro país, la inflación en México y otros indicadores. Mi nombre es Mario Correa y esto es lo más relevante del acontecer económico. La frase de la semana es del gurú de la administración, Peter Drucker. El liderazgo efectivo no es hacer discursos y ser gustado. El liderazgo es definido por los resultados, no los atributos. El balance de la semana podríamos considerarlo ligeramente negativo, ya que a pesar de que la marcha de los mercados financieros y los datos de la economía nacional podríamos considerarlos neutrales, hay un deterioro en el entorno global. En los mercados financieros el tipo de cambio se apreció fuertemente durante la semana para ganar 54 centavos, el 2.91%, para terminar en 18.16 pesos por dólar, el nivel más bajo desde agosto del año pasado. Nuestro mercado accionario perdió 0.48%, acumulando 2 semanas con pérdidas y una ganancia de 7.53% en lo que va del año. Los otros mercados accionarios que seguimos también bajaron de forma parecida, 0.43% en promedio durante la semana. En el entorno global, el tema más relevante fue la catastrófica derrota que sufrió la primer ministra británica, Theresa May, en las elecciones a las que convocó de forma sorpresiva y lo que resultó ser una decisión muy poco afortunada. La señora May buscaba ampliar la ventaja que tenía su partido conservador al interior del Parlamento, en donde tenían una ligera mayoría ahora que vienen las negociaciones del Brexit y de acuerdo a las encuestas que se veían hace unas semanas. Sin embargo, luego de que su partido publicara su manifiesto con una serie de medidas altamente impopulares como recortes a cierto tipo de gastos sociales, la ventaja que llevaban en las encuestas se esfumó. Aquí en esta tabla pueden verse los resultados de la elección, donde el Partido Conservador de la señora May, después de tener 331 asientos en la legislatura anterior, queda con solo 318 después de esta elección, perdiendo con ello la mayoría en el Parlamento. Estos resultados dejan al Reino Unido en medio de un caos político a menos de 10 días de que comiencen las negociaciones en torno al Brexit. Y esto dificulta la transición suave de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Después de esto, la probabilidad de que la señora May logre mantenerse al frente del gobierno como primer ministro se han reducido considerablemente, incluso ya hay mucha gente al interior de su partido que está pidiendo su salida. Por otro lado, y tal como se esperaba, el Banco Central Europeo mantuvo su política monetaria sin cambio. En los Estados Unidos destacó el testimonio que rindió el exdirector del FBI, el señor James Comey, ante el Comité de Inteligencia del Senado en una sesión abierta. Si bien el señor Comey no lanzó ninguna acusación concreta en contra del presidente Trump, sí deja varias preguntas abiertas y por responderse en torno a las investigaciones respecto a las relaciones de la campaña del presidente con el gobierno ruso e incluso pone al presidente dentro del marco de estas investigaciones. Uno de los cuestionamientos más importantes que está por resolverse es si las acciones del presidente constituyen o no un acto de obstrucción de la justicia. En las próximas semanas seguiremos viendo las repercusiones de este testimonio. Para empezar, esta semana tendremos un nuevo testimonio, ahora el del Procurador General Jeff Sessions ante el mismo Comité del Senado. Por otro lado, los índices del Institute of Supply Management del mes de mayo mostraron movimientos marginales ubicándose en ambos casos bien por arriba del umbral de los 50 puntos, que quiere decir que continúan en expansión. En México tuvimos la visita a nuestro país de la canciller alemana Angela Merkel, que entre otras cosas reafirmó el compromiso que tienen con el libre comercio y se adelantó a señalar que la inmigración ilegal no se detiene construyendo muros como el que pretende el presidente de los Estados Unidos. Destacó también que el acuerdo de cambio climático constituye un acuerdo de cooperación política en un amplio sentido. Miren, en estos momentos en que la apertura comercial y la cooperación internacional se ve amenazada por la llegada del nuevo presidente a los Estados Unidos, resulta fundamental que el resto de los países, inclusive México, estén reafirmando su compromiso con el libre comercio, se mantengan orientados hacia una mayor apertura y una mayor cooperación entre las naciones. Pasando a los indicadores de México, la inflación del mes de mayo fue negativa en 0.12%, como puede verse en este cuadro del INEGI.
Usualmente la inflación de mayo es negativa porque en este mes se da buena parte de la baja en las tarifas eléctricas al inicio de la temporada cálida en varias ciudades del norte del país. La inflación subyacente, que excluye aquellos componentes que son más volátiles, fue de 0.28% durante el mes de mayo. En esta gráfica puede verse la evolución de la inflación anual que corresponde al crecimiento de los precios en los 12 meses previos. La inflación general, representada por las barras de la gráfica, alcanzó 6.16% en mayo, superando el 6% por primera vez en 8 años. La inflación no subyacente llegó a 10.60% y la inflación subyacente alcanzó 4.78%. Miren, algo que preocupa del comportamiento reciente de la inflación es que cada vez son más los renglones del INPC, del índice de precios al consumidor, que están aumentando a un ritmo considerable. En esta gráfica puede verse el porcentaje de los renglones del INPC que están aumentando por arriba del 6%. En diciembre pasado era poco más del 24% del total de renglones, pero ya en el mes de mayo son más del 45% los renglones que aumentan por arriba del 6%. Si vemos ahora los renglones que están aumentando por arriba del 5%, vemos que en mayo ya llegan casi a un 60% del total de renglones del INPC. Y si nos vamos a aquellos que están aumentando por arriba del 4%, que es el límite superior del rango establecido por Banco de México, vemos que ya superan el 75%. Pasando a otros datos, la producción industrial se contrajo 4.4% real anual en abril, como puede verse en esta gráfica. Cabe notar que la estacionalidad de marzo y abril en este año es muy pronunciada debido a la Semana Santa, que exagera tanto el crecimiento de marzo como la caída de abril. La construcción se contrae 6.5% real anual, mientras que las manufacturas caen 1.7% real anual. Los resultados de la industria automotriz del mes de mayo continuaron siendo positivos. La producción de automóviles creció 17.3% anual en el mes de mayo, manteniendo un ritmo de expansión considerable. Las ventas al menudeo en el país crecieron 1.1% anual, mientras que las exportaciones aumentaron 13.9% anual. El consumo privado del mercado interior creció 4.6% real anual en el mes de marzo, lo que representa un fuerte ritmo de expansión que desde luego está algo inflado por el efecto estacional de la Semana Santa. La inversión fija bruta creció 3.9% real anual en marzo, también inflada por el efecto estacional de la Semana Santa. La construcción no residencial cayó 8% real anual, como puede verse en la línea morada de esta gráfica. Este renglón se ha visto fuertemente afectado por la incertidumbre generada por el cambio de gobierno en Estados Unidos y por la contracción del gasto público en inversión en nuestro país. El índice de confianza del consumidor continuó recuperándose en el mes de mayo, como puede verse en esta gráfica, alcanzando 86.8 puntos, con lo que supera lo observado en los últimos 10 meses. Por último, durante mayo se crearon 26.7 miles de nuevos empleos de acuerdo al número de asegurados en el IMSS, acumulando una creación de empleos de 790,000 en los últimos 12 meses. En la gráfica, las barras representan la suma de la creación de empleos en los últimos 12 meses y puede verse una clara tendencia ascendente desde la segunda mitad del año pasado. Estas cifras reflejan solidez en el mercado laboral. En la semana que está iniciando tendremos en el entorno global la evolución de la crisis política en el Reino Unido, donde ya se habla, como decía, de la renuncia de la primer ministro Theresa May y de la proximidad de las negociaciones con la Unión Europea para la salida del Reino Unido. También tendremos la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. En Estados Unidos destaca la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, para la que se espera un incremento de 25 puntos base en su tasa de referencia. También en esta ocasión se tendrán los pronósticos de la Reserva Federal y la conferencia de prensa de su presidente, la señora Janet Yellen. Los mercados estaremos atentos a los comentarios que hagan respecto a la lectura de la economía y especialmente a la reducción de su hoja de balance. También se publicarán datos de producción industrial, inflación al consumidor y ventas minoristas, todos del mes de mayo. En México tendremos solo las ventas de la ANTAD del mes de mayo. Y con esto concluimos este programa número 33 de Economía en Breve, con la invitación a que, si lo consideran útil, se suscriban al canal, le den like y compartan el video. Muchas gracias.